Advertencia. El video de hoy discutirá temas de violencia que pueden perturbar a algunos. Se aconseja discreción. A través de las fronteras selváticas del sureste de Venezuela y el norte de Brasil, alrededor de 35,000 individuos viven como miembros de la tribu Yanomami, un grupo de personas extendido y culturalmente rico que ha resistido la prueba del tiempo. Dispersas en cientos de aldeas dentro de la región ribereña densamente forestada, estas personas aún viven una vida relativamente aislada del mundo moderno, cazando, recolectando y practicando tradiciones que se remontan a cientos y cientos de años. Su historia es larga, dramática y en ocasiones controvertida, con acusaciones de violencia y derramamiento de sangre que han surgido a lo largo de los años de aquellos que los han conocido. ¿Pero cuánto de esto es cierto? ¿Qué sabemos realmente de los Yanomami? ¿Y cómo viven sus vidas hoy en día? En el video de hoy, examinaremos la historia, las tradiciones y la cultura del pueblo Yanomami, descubriendo el hecho y la ficción de esta enorme tribu escondida en las selvas de Sudamérica. Los Yanomami saldrían a la luz por primera vez para los exploradores europeos en el año 1654, mientras Apolinar Díaz de la Fuente y sus hombres visitaban la tribu Yacuana, que vivía en la cuenca del río Orinoco en Venezuela. Las primeras impresiones de los exploradores sobre los Yanomami no fueron particularmente buenas, siguiendo una expresión de preocupación del jefe Yacuana, Johnny. Johnny había explicado a los exploradores españoles cuando le preguntaron sobre la región circundante que anteriormente había encontrado un grupo de nativos a los que llamaba Guajaribo, hombres sin miedo, numerosos, que se negaban a encontrar relaciones amistosas con sus vecinos. Johnny describió cómo había luchado previamente contra los Guajaribo, quienes más tarde se entendió que eran el mismo grupo que los Yanomami, y había presenciado su destreza en la batalla de primera mano. Los Yanomami parecen haber sido una de las pocas tribus locales que resistieron las embestidas subsiguientes de sus tierras vecinas a manos de los conquistadores españoles. No se sabe específicamente cómo lograron mantener sus números y territorios frente a un enemigo tan formidable, o si incluso llegaron a tener contacto con los conquistadores en absoluto, pero se mantienen fuertes hasta el día de hoy. La tribu Yanomami no encontraría gente de fuera de su esfera inmediata hasta alrededor de 1900. El primer contacto registrado sería realizado por una serie de programas misioneros cristianos como la Sociedad de Jesús y la Misión de Nuevas Tribus, quienes pretendían difundir el evangelio a lo que esencialmente se veía como personas salvajes, viviendo sin la palabra de Jesús. Los registros de este tiempo parecen poco fiables, ya que los propios Yanomami carecen de los medios para compartir su versión de la historia, pero algunos informes religiosos afirman que la tribu prácticamente rogó a estos misioneros que los convirtieran. No hay forma de verificar la verdad con tales afirmaciones, pero hasta el día de hoy los Yanomami aún practican ampliamente su religión tradicional, que se centra en los espíritus y el control de los espíritus por los chamanes Yanomami. En la tribu se toman sustancias alucinógenas para comunicarse con los espíritus. Cada objeto natural tiene uno, desde personas hasta animales, plantas y rocas, y a veces necesitan ser controlados por líderes religiosos dentro de la población de la tribu. Hay pocas evidencias que sugieran que alguna religión abrahámica se practique dentro de los Yanomami hoy en día. Hoy, los Yanomami y su cultura enfrentan una amenaza diferente. La infraestructura y la tecnología moderna, traídas por las presiones del capitalismo creciente en los países de América del Sur. Se están construyendo minas de oro, ranchos, granjas y carreteras en grandes cantidades dentro de las tierras que los Yanomami llaman hogar, lo que ha llevado al gobierno brasileño a dedicar alrededor de 37,000 millas cuadradas de la selva amazónica como tierra indígena Yanomami. Esto ha sido un poco más difícil para los Yanomami en Venezuela, quienes, a pesar del reconocimiento moderno de los derechos indígenas, aún tienen que enfrentar las presiones de la deforestación y la minería dentro de sus tierras todos los días.
El pueblo Yanomami vive en aldeas que pueden variar en tamaño entre alrededor de 50 a más de 400 personas en cualquier asentamiento dado. No son una nación o civilización unificada de personas, sino más bien grupos individuales de personas unidas por sus culturas y creencias similares. La mayoría de estas aldeas constan de un único shabono central, un refugio redondeado con un espacio abierto en el medio, generalmente elaborado con hojas, madera y barro. Todos en la aldea viven bajo el refugio del shibono, y todos los servicios del pueblo se realizan dentro de él, desde la cocina hasta la artesanía, las prácticas religiosas y más. Cada aldea generalmente es gobernada de manera independiente por un taxawa o jefe que actúa como un líder. El taxawa gobierna su propia aldea solo y no tiene influencia política en lo que sucede dentro de las aldeas Yanomami vecinas. Los tuxaguas son elegidos por sus capacidades de negociación y a menudo necesitan resolver disputas entre vecinos, evitando escaladas de conflicto cuando pueden. Los hombres adultos son vistos como figuras políticas y religiosas dentro de la tribu Yanomami, donde la crianza de los niños y la preparación de alimentos se asocia típicamente con las mujeres. Los Yanomami suelen hablar una de las 4 variedades de idiomas dentro de la familia Yanomaman: Nenam, Sanuma, Waika y Yanomamo. Algunos dialectos pueden variar drásticamente de una aldea a otra, y no todas las aldeas pueden comunicarse de manera confiable entre sí. Existen muchos dialectos individuales dentro de estos idiomas, por lo que no están estandarizados en las regiones donde se hablan. La tribu Yanomami explota una amplia variedad de fuentes de alimentos, quienes cazan y recolectan a través de los ríos, colinas y bosques de su hogar tropical. Los jardines Yanomami están llenos de plátano para cocinar, caña de azúcar, mangos, maíz, batatas y yuca, con pequeñas secciones de bosque despejadas para dedicarse a la agricultura. Dentro de estas granjas, los Yanomami también fomentan la cría y crecimiento de larvas, las cuales pueden ser añadidas a los cultivos mencionados anteriormente al cocinar. En otras partes de la aldea, los cazadores se enfocan en pequeños mamíferos y aves para su carne, y los peces son capturados de los ríos vecinos, todos los cuales proporcionan a los Yanomami su proteína. Los niños a menudo ayudan cuando se recolecta comida, buscando nidos de termitas, orugas y más dentro de los bosques cercanos a la aldea. Además de comunicarse con los espíritus a través del uso de alucinógenos, los Yanomami ritualizan la cosecha cada año que llega a su fruto. Las cosechas abundantes se honran con inmensos festines, a los que se invita a las aldeas vecinas amigables para celebrar y compartir los despojos. Durante estos festines, los Yanomami adornan sus cuerpos con flores y celebran durante toda la noche, cantando canciones rituales y realizando danzas religiosas. Los Yanomami también participan activamente en el endocanibalismo, el consumo de los huesos de un pariente fallecido. Cuando una persona Yanomami fallece, sus parientes envolverán el cuerpo en grandes hojas y enredaderas antes de trasladarlo al bosque cercano no muy lejos del pueblo. Después de alrededor de 40 días, cuando los invertebrados han tenido la oportunidad de despojar esencialmente el cadáver hasta el hueso, los restos serán devueltos al pueblo donde serán cremados. Lo que queda eventualmente se agregará a un caldo, que será bebido por todo el pueblo, a veces durante años si se ha conservado suficiente. Estas cenizas solo se consumen un día del año, el anual Día del Recuerdo. Se considera tabú hablar de los muertos en cualquier otro día que no sea este. Con los años se han levantado muchas acusaciones sangrientas contra los Yanomami por sus prácticas, que a menudo se describen como brutales y violentas por naturaleza. Estas opiniones han fluctuado a lo largo de los años y a medida que se aprende más sobre la cultura, pero si se debe creer en la mayoría de las fuentes, parece que los Yanomami son más violentos que las culturas circundantes en las selvas tropicales de Sudamérica. La mayoría de las afirmaciones de violencia Yanomami se centran en su cultura belicosa y tendencia a atacar a sus vecinos. Estas afirmaciones también pueden ser respaldadas por esas historias muy tempranas contadas a los exploradores españoles por los Yecuana.
Se les ha descrito ante todo como una cultura de orgullosos guerreros, que en ocasiones han tomado acciones extremas en sus tácticas y comportamientos hacia el enemigo. Las palabras brutal y cruel se han utilizado junto con términos como sensible, señalando el hecho de que la guerra no es una necesidad constante, pero particularmente violenta cuando estalla. Algunos académicos argumentan que los Yanomami son violentos debido a la presencia de colonos europeos en sus tierras, mientras que otros afirman que los Yanomami probablemente eran guerreros capaces de gran violencia mucho antes de que los conquistadores fueran vistos en sus tierras. Se piensa que la guerra y la violencia son grandes asesinos entre las poblaciones Yanomami, independientemente de cuán cierto sea esto. A medida que las comunidades luchan por recursos escasos, muchos hombres son asesinados en ambos lados del conflicto, impactando fuertemente en los números totales. Las mujeres Yanomami también pueden ser víctimas de violencia cuando ocurren estos ataques, tanto física como sexualmente. Los informes indican que los guerreros atravesarán aldeas vecinas en conflicto con cuchillas, palos y palos afilados, que se utilizan contra todas las edades y géneros. Se informa que los guerreros Yanomami han sido conocidos por marcar a las cautivas con póqueres calientes antes de devolverlas a su propia aldea. Los informes sobre las prácticas violentas de los Yanomami finalmente han llevado a conflictos hostiles entre la gente de la tribu y los trabajadores industriales que cortan madera y extraen oro dentro de sus territorios. Se ha informado que los trabajadores que llevan a cabo operaciones de minería ilegal han atacado activamente a los Yanomami con el argumento de que se cree que han llevado a cabo actos violentos, lo que a su vez ha llevado al gobierno brasileño a dudar si podrán o no proteger a la tribu en el futuro. Los mineros también han introducido enfermedades como la malaria y el envenenamiento por mercurio, mientras continúan buscando oro en la región, lo que ha devastado aún más las poblaciones Yanomami. 1993 fue el año de la infame masacre de Hashimu, cuando mineros de oro armados mataron aproximadamente a 16 hombres de la tribu Yanomami, cerca de Hashimu, Brasil, después de encontrarlos en la selva. Parece que este conflicto fue instigado por los mineros, quienes perdieron a 2 de los suyos cuando los Yanomami contraatacaron poco después. Las condiciones dejadas por estos mineros de oro ilegales han llevado a algunos a informar sobre condiciones horribles en las tierras Yanomami, comparándolas con las que se ven en los campos de concentración. Se cree que el suministro de agua y los peces contaminados todavía están causando envenenamiento por mercurio hasta el día de hoy, devastando las poblaciones nativas y causando incertidumbre para el futuro. Se sabe que la pandemia de COVID-19 arrasó con las poblaciones Yanomami, con varios informes de niños Yanomami que fallecieron a causa de la enfermedad entre 2020 y 2021. Los Yanomami tampoco fueron el único grupo indígena que sufrió a manos del virus, lo que provocó preocupación de que amenazara seriamente a las poblaciones nativas. Sin embargo, parece que los Yanomami se mantuvieron estables durante toda la pandemia. Las relaciones modernas con los Yanomami son interesantes. Los Yanomami viven vidas que en la mayoría de los casos son incomparablemente diferentes a las nuestras, y como resultado no estamos acostumbrados a muchas de sus prácticas. Las afirmaciones de violencia dentro de estas poblaciones han creado una relación tensa a lo largo del choque del mundo moderno y el mundo de los Yanomami, lo cual sin duda ha causado inmensos problemas para la gente nativa independientemente de sus prácticas. Si los Yanomami pueden sobrevivir a las presiones del mundo moderno, quizás aún haya tiempo para entender mejor a estas personas, para comenzar a crear un bosque donde la violencia sea cosa del pasado.